Bienvenido a Verdad Filosófica, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que ves tu vida, y quizá, la forma en la que te enfrentas a ella. Hay una verdad que pocos aceptan: no sufres por lo que te pasa, sufres por cómo interpretas lo que te pasa, y esa diferencia lo cambia todo. Desde pequeños nos enseñan a buscar control, controlar resultados, personas, situaciones, pero la vida no funciona así, nunca ha funcionado así. Y ahí comienza el conflicto interno. Cuando la realidad no coincide con tus expectativas, aparece la frustración, el miedo, la ansiedad. Pero existe una forma distinta de vivir, una forma más fuerte, más libre, más silenciosa. Una forma donde no necesitas que todo salga bien, para estar bien. Porque el verdadero poder, no está en cambiar el mundo, está en no depender de él. Piensa en esto: ¿cuántas veces has sufrido por algo que ni siquiera ha pasado, o que no puedes controlar? Ahí estás entregando tu paz a algo externo. Y cuando tu paz depende de lo externo, siempre estás en peligro. Pero hay una alternativa: entrenar tu mente. No para evitar problemas, sino para no romperte ante ellos. Porque la vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. Aceptar no es rendirse, aceptar es ver con claridad. Es entender que hay cosas que simplemente son, y luchar contra eso, solo te desgasta. La disciplina mental empieza ahí, cuando decides no reaccionar impulsivamente, cuando eliges responder con calma. Eso es poder. No el poder de imponer, sino el poder de dominarte. Porque cualquiera puede actuar cuando todo va bien, pero muy pocos mantienen el control cuando todo se tambalea. Y ahí es donde se construye el carácter. No en la comodidad, sino en la incomodidad. No en la certeza, sino en la incertidumbre. La mayoría busca seguridad, pero la vida es cambio constante. Y si no aprendes a soltar, el cambio te rompe. El desapego no significa que no te importe nada, significa que no dependes de nada. Puedes amar, sin apegarte. Puedes esforzarte, sin obsesionarte con el resultado. Puedes perder, sin perderte a ti mismo. Y eso es libertad. Porque cuando ya no necesitas que todo salga perfecto, dejas de tener miedo. Y cuando dejas de tener miedo, empiezas a vivir de verdad. La calma no viene de que todo esté en orden, viene de que tú estás en orden por dentro. Y eso nadie te lo puede quitar. Ni el fracaso, ni la pérdida, ni el rechazo. Porque lo que está dentro de ti, bien construido, es inquebrantable. Pero requiere práctica. Requiere silencio. Requiere observarte, cuestionarte, corregirte. No es fácil, pero es real. Y en un mundo lleno de ruido, dominar tu mente es una ventaja invisible. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta: ¿cómo puedo responder mejor? Porque ahí empieza tu evolución. Y recuerda esto: no es lo que te pasa, es lo que haces con eso, lo que define quién eres. Ahora dime, si hoy perdieras el control de todo, ¿seguirías teniendo el control de ti mismo? Hay momentos en la vida donde todo parece desmoronarse al mismo tiempo, donde lo que creías seguro desaparece y te obliga a mirar hacia adentro, no porque quieras, sino porque no te queda otra opción, y es ahí donde empieza el verdadero aprendizaje. La mayoría de las personas intenta escapar de ese vacío llenándolo con distracciones, con ruido, con excusas, sin darse cuenta de que ese silencio incómodo es precisamente el espacio donde se revela la verdad. Porque cuando todo se cae, también se cae la ilusión de control, y lo que queda no es debilidad, es realidad, una realidad que puede asustarte o transformarte, dependiendo de cómo decidas enfrentarla. No puedes evitar que la vida cambie, pero sí puedes evitar perderte cada vez que cambia, y esa diferencia es lo que separa a quienes viven reaccionando, de quienes viven con conciencia. El dominio personal no aparece en los momentos fáciles, aparece cuando todo dentro de ti quiere rendirse, pero decides mantenerte firme, no por orgullo, sino por claridad. Y esa claridad nace cuando entiendes que no necesitas que todo esté bien afuera, para empezar a estar bien por dentro. Vivimos condicionados a creer que el éxito es acumular, ganar, avanzar constantemente, pero pocas veces nos enseñan el valor de soltar, de pausar, de observar sin intervenir. El apego no solo está en las cosas materiales, también está en las ideas, en la imagen que tienes de ti mismo, en la necesidad de que los demás te validen para sentir que vas por el camino correcto. Y ahí es donde muchos se pierden,
porque construyen una vida basada en expectativas externas, olvidando que lo único verdaderamente suyo es su mente. Cuando empiezas a cuestionar lo que das por hecho, descubres que muchas de tus preocupaciones no son reales, son interpretaciones, historias que repites sin darte cuenta. El desapego no es indiferencia, es inteligencia emocional, es saber que merece tu energía, y que no. Y cuando desarrollas esa capacidad, algo cambia profundamente dentro de ti, dejas de reaccionar y empiezas a elegir. El miedo no desaparece evitando situaciones difíciles, el miedo se transforma cuando lo enfrentas con una mente entrenada, con una visión más amplia de lo que realmente importa. Porque la mayoría de los temores no vienen de la realidad. Vienen de la anticipación, de imaginar escenarios que aún no existen. Y mientras vives en ese futuro imaginario, pierdes el único momento donde realmente puedes actuar, el presente. La mente indisciplinada te lleva al caos, pero la mente entrenada te devuelve al centro, te recuerda que no todo merece una reacción. No todo requiere tu energía, no todo define tu camino. Y entender eso, es empezar a vivir con intención. La disciplina no es rigidez, es dirección, es saber hacia dónde vas incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando las emociones no acompañan. Porque si dependes de cómo te sientes para actuar, nunca serás constante, y sin constancia, no hay transformación. Las emociones son pasajeras, cambian constantemente, pero tus decisiones, esas construyen tu vida. Por eso el control interno es más valioso que cualquier logro externo, porque es lo único que permanece cuando todo lo demás falla. Cuando desarrollas disciplina mental, dejas de ser esclavo de impulsos momentáneos y te conviertes en alguien que actúa con propósito. Y ese tipo de personas no se detienen fácilmente. El rechazo, la pérdida, el fracaso, no son señales de que vas por mal camino, muchas veces son exactamente lo que necesitas para evolucionar. Pero si los interpretas como ataques personales, como injusticias, te quedas atrapado en una narrativa que te limita. La clave está en observar sin dramatizar, en aprender sin castigarte, en avanzar sin cargar con todo el peso del pasado. Porque no puedes construir una mente fuerte si sigues reaccionando desde heridas no resueltas. El crecimiento real es silencioso, es interno, no necesita validación constante. Y cuando entiendes eso, dejas de demostrar y empiezas a convertirte. Al final, todo se reduce a una pregunta simple pero poderosa: ¿estás viviendo desde el control interno? ¿O desde la reacción constante? Porque si todo lo externo define cómo te sientes, entonces no eres libre, solo estás respondiendo a lo que pasa. Pero cuando decides trabajar en tu mente, en tu percepción, en tu disciplina, algo cambia. Empiezas a notar que ya no todo te afecta igual, que ya no necesitas tener razón, que ya no dependes de resultados para sentirte en paz. Y ahí aparece una nueva forma de vivir, más estable, más clara, más fuerte. Una forma donde no necesitas controlar la vida. Porque ya aprendiste a controlarte a ti. Y cuando llegas a ese punto, entiendes algo que pocos comprenden, que la verdadera victoria siempre fue interna. Hay un punto en la vida donde empiezas a darte cuenta de que muchas de tus luchas no eran contra el mundo, sino contra tus propias expectativas, contra la imagen mental de cómo deberían ser las cosas, y esa distancia entre lo real y lo ideal es donde nace gran parte del sufrimiento humano. Cuando observas esto con honestidad, sin justificarte, sin culpar a nadie, descubres algo incómodo pero liberador. Que gran parte de tu dolor no venía de fuera, sino de dentro, de la forma en que interpretabas cada experiencia. Y esa comprensión no te debilita, al contrario, te devuelve poder, porque si el sufrimiento nace en la mente, también en la mente puede transformarse. Pero cambiar la mente no es un acto instantáneo, es un proceso lento de observación, de repetición, de aprender a no reaccionar como siempre has reaccionado. Al principio parece imposible, porque estás acostumbrado a responder desde el impulso, desde la emoción, desde el miedo, pero con el tiempo empiezas a notar pequeños espacios de calma entre estímulo y reacción. Y en ese espacio, nace la libertad. La mayoría de las personas vive en piloto automático, repitiendo patrones sin cuestionarlos, reaccionando de la misma forma a los mismos problemas, esperando resultados diferentes sin cambiar nada interno. Pero la transformación real comienza cuando te detienes lo suficiente como para observarte, cuando empiezas a ver tus pensamientos como algo que ocurre en ti, pero que no necesariamente eres tú. Esa distancia es crucial, porque mientras crees que eres cada pensamiento que aparece, no tienes control, pero cuando los observas, empiezas a tener elección.
Y la elección es el inicio de la conciencia. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, sino de no dejar que dirijan tu vida, de no permitir que cada emoción momentánea se convierta en una decisión permanente. Porque lo que hoy sientes no siempre es verdad, pero lo que decides sí deja huella. Y ahí está la responsabilidad real del crecimiento. El verdadero desafío no es entender la filosofía de la vida, sino aplicarla en los momentos donde más cuesta, cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando todo dentro de ti quiere reaccionar de forma impulsiva. Es fácil hablar de calma cuando todo está en orden, pero la verdadera calma se demuestra en el caos, cuando la presión aumenta y aún así decides no perderte. Y eso no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de pequeñas decisiones repetidas en silencio, de momentos donde elegiste respirar en lugar de explotar, observar en lugar de reaccionar, esperar en lugar de destruir lo que estás construyendo. Cada una de esas elecciones te moldea, aunque no lo notes de inmediato, aunque parezca insignificante. Pero con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que ya no eres la misma persona que reaccionaba a todo, que se dejaba arrastrar por cada emoción, que vivía en constante turbulencia interna. Y sin darte cuenta, has cambiado.